Buenas tardes, a las 5 de la tarde de hoy, 14 de junio. Nuevamente, bienvenidos. Gracias a todas las amigas, amigos que nos acompañan en estas transmisiones de Facebook Live. Perdón, vamos a ajustar un poquito acá la cámara, la altura. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. 14 de junio, 5 de la tarde, nuevamente con ustedes. A ver, en esta sesión habíamos conversado con el equipo, había un grupo de gente dedicado a hacer startups, otra vez ver cosas de Santa Cruz, del Beni, en fin, había varias diferentes iniciativas, pero quería tomar una sesión no muy larga hoy para mostrarles las cifras y actualizarlos en cómo estamos. Sobre todo, como ustedes saben, ¿no? Las cifras de Bolivia, que salen cada noche y todas las tenemos disponibles y obviamente todos estamos extremadamente preocupados por el nivel de incremento, está llegándose casi a los 1000 casos por día. Esas cifras las tienen ustedes, sino más bien les vamos a mostrar, como siempre, la comparación de cómo andamos en relación a Sudamérica. Pero empiezo primero transmitiendo mi solidaridad a toda la gente. Están subiendo los decesos y, como siempre, todos estos procesos son tristes y dolorosos. Los primeros que fallecen se hace noticia, después empiezan a volverse estadística, pero todos son personas, seres humanos de carne y hueso, que se están yendo sin la cristiana sepultura, amigos despidiéndolos, incluso con la angustia de quizás haber contagiado a seres queridos antes de irse. Es muy dolorosa la muerte del coronavirus. Solidaridad también para todos los nuevamente médicos, las doctoras, enfermeros, enfermeras, personal médico, la gente que está en los hospitales, policías, fuerzas armadas, toda la gente que está en las calles, las que trabajan en los mercados, las que están trabajando en los diferentes puntos del país para darnos comida, para traernos algo de medicina, y la preocupación enorme que nos trae el saber de que era previsible que pasado un tiempo de la cuarentena se empiece a agotar la paciencia de la sociedad. Históricamente en América Latina, cuando ha habido estos procesos, se ha demostrado que siempre la paciencia es entre 45 a 60 días. No tenemos sociedades de altísima disciplina con gobiernos de corte autoritario como en Asia, y todos los países de América Latina hemos empezado a aflojar en alguna medida la cuarentena. Y en muchos casos, en el nuestro en particular, no en base a un criterio sanitario de que esté descendiendo la curva. Se supone que el criterio sanitario que se ha adoptado en otros lugares es llegar al pico de los contagios, empiece a bajar el número de contagios diarios durante varios días para recién flexibilizar la cuarentena. Aquí por eso ha sido más por esto que les digo, la gente que básicamente necesita salir a trabajar, que vive del día al día, la desesperación y angustia de muchas empresas, en fin, días muy complicados, los que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo. Agrego un comentario más. Esta semana hemos visto el énfasis que se está haciendo y hemos hecho un pedido de hacer donaciones de plasma. Hacíamos la comparación, me imagino que muchos hombres hemos alguna vez quizás compartido la sala médica donde hemos visto nacer a nuestros hijos. Yo lo he hecho 4 veces con mis 4 hijos, he estado en la sala de partos y es indudable que es una sensación única para nosotros los padres, pero mucho más para las madres que tienen esta facultad maravillosa de dar a la luz y sacar vida nueva de sus vientres. Y esa seguramente una sensación que no experimentaremos los varones, pero sí lo hemos visto en las madres, en las esposas, y sabemos la enorme felicidad mezclada con el dolor que trae. Pues bien, ahora con el coronavirus, los que han sufrido el coronavirus, los que han sido contagiados, los que se han recuperado, tienen la posibilidad de poder donar plasma. Y si una madre saca vida del vientre, pues el donante de plasma puede sacar un poco de vida de las venas y ayudar a salvar a un número de personas. Lo puede hacer con cierta frecuencia, los médicos lo han explicado. Obviamente hay criterios mínimos que hay que tener, un peso mínimo, asegurarse de no tener ninguna enfermedad contagiosa, los criterios que se aplican para donaciones de sangre. Pero
yo creo que en un mínimo de solidaridad, si aquellos que han tenido la fortuna de estar recuperados y que pueden hacer esa donación, ojalá que la hagan. El gobierno tiene los registros, se tiene que llamar. He visto que un banco hoy día ha hecho un programa de conectar a gente que necesita con gente que pueda donar. Me parece loable, me parece destacable, pero también recomiendo hacerlo de forma sistemática, tener la base de datos de todos los que pueden hacer donaciones, recibir plasma, hacer bancos de plasma y que se las dé en función a la necesidad y sobre todo evitando que se lucre o se comercialice. Ya suficiente dolor, repudio, indignación generó ver que se quería gente ganar unos millones de dólares con los respiradores y no hay respiradores y gente va a perder la vida por la falta de esos respiradores. Y así como no queremos que porque alguien se meta plata al bolsillo falten respiradores, tampoco queremos que alguien por dar plasma se meta plata al bolsillo porque estaríamos mercantilizando y lucrando con el dar vida, pero ojalá que se siga avanzando en este sistema de tener los bancos de plasma. Claramente tenemos ya un número de recuperados, quizá la cifra que se hace mucho énfasis en los contagiados, 17,000 y pico, en los decesos y no en los recuperados, pero existe una cantidad de recuperados que si uno considera cuánto pueden donar y el hecho de que lo pueden hacer pasado un cierto número de días otra vez, claramente debería alcanzar el suministro de plasma para el 5% de los contagiados que van a requerir terapia intensiva y de esos, algunos se salvarán con los respiradores y la terapia intensiva, algunos de ellos podrán 3-4% llegar a necesitar plasma. Porque ojalá que esta altruista actitud, esta notable contribución que están haciendo los recuperados siga avanzando y que se creen las cadenas de solidaridad. Que imagínense, si a uno le viene el coronavirus, todos podemos caer en esto. Y saber que un ser humano te ha donado su plasma, su sangre de sus venas para que tú salgas adelante. El rato que te curas, yo siento que todos, si nos pasa, tendríamos la obligación de ser parte de la cadena solidaria. Y pasado el tiempo en que ya estamos curados, sanos y salvos, también seguir donando. Imagínense, entonces ya estaría algún día alguien recibiendo plasma, de alguien que se salvó porque recibió plasma, de alguien que se salvó porque recibió plasma de uno de los del primer grupo de contagiados. Creo que eso es algo que quería decir al principio. Pasaremos a ver los cuadros y después algunas preocupaciones sobre lo que se viene y preguntas que tengan ustedes. A ver, los cuadros que mostramos, como ustedes saben, hacemos la comparación. Quizás tengamos que a partir de la próxima semana empezar a actualizar estos cuadros, porque ustedes saben que hemos hecho un énfasis en comparar Bolivia con el resto de Sudamérica y en particular dentro de Bolivia, los dos focos regionales de contagio. No sé si tenemos los cuadros. Ahí, por favor, gracias, ya viene. Muy bien. Siempre hacemos esto con Beni y Santa Cruz, es decir, comparamos el país y Beni y Santa Cruz como si fueran países porque son los dos lugares que más duramente han sufrido los embates de los contagios y de los fallecimientos del coronavirus. Pero lamentablemente esto se está esparciendo, ya Cochabamba está subiendo, en Pando están llegando, en todos los lugares me temo que esto va a seguir creciendo y quizás para adelante ya dejemos de hacer, o si hacemos las comparaciones regionales, empecemos a agregar algunos cuadros de comparar por región, porque los números también en La Paz y en otros lugares, pero están subiendo y estamos viendo escenas dramáticas que antes veíamos en televisión de Guayaquil, sobre gente falleciendo en las calles o en hospitales. Paradójicamente, Guayaquil, que tanto sufrió al principio, marzo, abril, conozco bien a la alcaldesa Cintia Viteri, he conversado con gente de ella, la vamos a invitar a un programa, más bien se está volviendo en la ciudad ejemplo de haber sufrido los embates y tener un récord gigantesco de muertos por día. Más bien ahora están en mejor condición, han hecho un maravilloso trabajo de coordinación municipal, sector privado y con toda la gente adentro. Muy bien, el análisis para recordar, ¿cuál es la preocupación? Siempre ponemos tres ejemplos de que no hemos empezado a reclamar o a exigir el tema de laboratorios, test, respiradores, ahora que se hace obvio y patente de que están faltando y que están escaseando. Si no lo advertimos con tiempo, incluso antes de que se decrete cuarentena, pedíamos cuarentena a mediados de marzo, tercera semana de marzo, reclamábamos la escasez de laboratorios para hacer los exámenes, de la falta de test, de la falta de respiradores, de la falta de equipos de protección personal.
¿Por qué? Porque ese era el momento en que empezaba la cuarentena y entendíamos que la cuarentena era una suerte de acuerdo. La cuarentena era un acuerdo donde nosotros los ciudadanos nos quedábamos en casa para no propagar el contagio, para bajar los efectos del coronavirus, a cambio de que el Estado, nacional, regional, local, nos dé los laboratorios, los test, nos testee masivamente y que pueda conseguir los equipos de protección personal y los respiradores. Eso era obvio, es el acuerdo, y hoy claramente podemos decir que durante la cuarentena, en la época donde era estricta, los ciudadanos, y lo veremos, cumplimos. Tristemente no se cumplió con proveernos y dotarnos del equipamiento médico, de los respiradores y de la suficiente cantidad de test. Verán ustedes cuando analicemos el ejemplo de Guayaquil, de cómo revierte, no es esperando a que aparezca alguien en la clínica a decir que estoy enfermo, sino con una campaña de lo que hemos hablado acá infinidad de veces, testear. Cuando hay un contagiado, rastrear al hermano, al tío, a la persona que estuvo con él y aislar a aquellos que tengan síntomas, hacer un testear, rastrear y aislar masivo, que es lo que han hecho en Guayaquil. He visto que han hecho algo de eso de parte del gobierno en algunas ciudades del Beni, pero claramente es un esfuerzo que se necesita hacer masivamente en todos los lugares. Pasamos a ver el cumplimiento. A ver, aquí Google, por si acaso, ha cambiado la metodología. Antes mostraban datos semanales, con promedios semanales. Para que ustedes recuerden, este es el cuadro del 29 de mayo. Cuando empezó la cuarentena, hacia la tercera semana de marzo para adelante, Google sacaba estos indicadores de aglomeración de gente, viendo dónde estaban los celulares con el sistema operativo Android, y viendo la reducción de presencia ciudadana en puntos de venta y recreación, supermercados y farmacias, parques, transporte público y lugares de trabajo. Son las 5 barras que ven allá para cada país: Bolivia a la izquierda, después Perú, después Ecuador. Obviamente la parte de arriba es 0 y va hasta 90%. Mientras más abajo llega la barra, quiere decir que más eficientemente o más diligentemente se cumplió la cuarentena. Y si ustedes recuerdan, lo verán enseguida, hasta mediados de mayo éramos el país que mejor cumplía la cuarentena en Sudamérica. Obviamente estamos comparando con la región, no vamos a comparar con Wuhan, provincia Hubei o lo que pasaba en Tailandia, pero éramos el país que más rigurosamente cumplía la cuarentena, vale decir el país que porcentualmente más reducía la presencia de ciudadanos en estos lugares: ventas, supermercados, parques, lugares de transporte público, lugares de trabajo. Como verán, para el 29 de mayo ya esto cambia. Bolivia está acá a la izquierda y veremos de ahí que Perú tiene mayor reducción, Ecuador parecida, Colombia un poco más baja, Argentina bien en parques, no tanto en otros lugares. Chile han empezado a volver a la cuarentena, seguramente van a mejorar los números de cumplimiento de la cuarentena. Pero ya dejamos de ser el país líder, pasamos a ser, si uno ve las cifras, segundo a cuarto lugar, y ya no teníamos el liderazgo claro en cumplimiento de esta reducción de aglomeraciones. En el siguiente cuadro ustedes verán, ahí está solo Bolivia, y pueden ver cómo del 16 de mayo, donde estábamos campeones de Sudamérica, si ven ahí abajo, dice 95% de letras pequeñas, andábamos con la reducción de presencia ciudadana en estos espacios públicos, venta, parques, transporte público, de 70 a 90%, el 16 de mayo en las barras de la izquierda. El 25 de mayo cae un poco, ojo, seguíamos todavía con la cuarentena, lo cual quiere decir es que hubo un agotamiento ciudadano. La gente dejó de cumplir tan rigurosamente la cuarentena cuando era estricta, antes de que esta formalmente se hubiera levantado. Y ahí ven, 29 de mayo, una otra reducción. Para el 7 de junio hay la última fecha de Google. No puedo comparar porque Google ha cambiado la metodología, los invito a verla. La siguiente sesión iremos mostrando las tendencias. Ahora lo que muestra Google está haciendo diariamente esto. ¿Y qué van a ver? Si entran al cuadro de Google, son pequeños, vamos a tener que hacer un trabajo de reinsertar los datos para que ustedes los puedan ver más grandes. Lo que muestra Google es estos datos de reducción en lugares públicos de recreación, farmacia y demás, día a día. ¿Qué les puedo decir en función a eso? Y si entran, si hacen el buscador, pues ponen Google COVID-19, les va a aparecer esto en inglés o en castellano, país por país, pueden ver las cifras y verán que de fines de mayo para adelante empieza a mostrar de Google la reducción de presencia día por día. ¿Y qué se nota ahí? Que de lunes a viernes
la reducción es parecida a lo que están viendo acá para 29 de mayo, es entre 40 a 50% la reducción baja. Fin de semana sube otra vez a niveles de 70-90% en el caso de Bolivia. Vale decir que si ustedes entran y comparan esto de Google, verán que de lunes a viernes estamos con baja reducción de aglomeraciones ciudadanas y por ende más gente aglomerada y más propicia a ser contagiada de lunes a viernes y sábado y domingo, como todavía seguimos acá. Y digo esto es importante, interesante ver eso, sobre todo para aquellas ciudades que están analizando el ver un equilibrio entre la regla rigurosa de sábado y domingo y la regla demasiado flexible de lunes a viernes, cómo se combina, pues ahí claramente van a poder ver los indicadores del nuevo sistema de monitoreo. De los cuadros del número de casos, en el siguiente cuadro, bueno, conocen esta triste realidad, la ven cada noche, la vemos cada mañana en los medios digitales y periódicos. Esta es claramente una curva ascendiente. Fíjense aquí la barrita azul a la izquierda, inicio de cuarentena, y más bien hubiera parecido que era el inicio del ascenso de la curva de contagio. Quizás al principio la cuarentena tuvo su resultado en reducir la velocidad en que podía haber escalado esto, y no se olviden, lo que se buscaba es justamente ganar ese tiempo, inicio de cuarentena, para que hoy hubiéramos podido tener el triple de unidades de terapia intensiva, multiplicar la capacidad de testeo. Entonces, nuevamente no se ha tenido eso y la curva está claramente en ascenso y va a seguir en ascenso estos días que se vienen, tristemente. Viendo la comparación de Sudamérica, rápidamente pasamos a esa comparación en contagiados. Verán ahí algo que ya, una tendencia que estaba marcada, que habíamos anotado antes. Los 4 países con menor cantidad de contagios son Paraguay, si van viendo de derecha a izquierda en su pantalla, Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, con nuevamente contagiados por millón de habitantes, para hacer comparativo esto entre países. Como verán, todos están de 180 a 950, por debajo de 1000. A la izquierda ven en blanco los países que tienen mayor número de contagiados, que son Ecuador con más de 2.600, Brasil con más de 4.000, Perú con 6.800, Chile que se ha disparado con casi 8.800 contagiados por millón de habitantes. Y ahí ven en rojo Bolivia al medio. Claramente, si recuerdan cuando mostrábamos estos cuadros al principio, en abril, Bolivia estaba incluso debajo de Colombia, cerca de Argentina. Estábamos en la categoría de los 4 países que menos problema de contagios tenían. Es cierto que eso en buena medida se debía a la baja cantidad de test, porque Chile y Perú sí estaban testeando mucho más y Brasil también empezó a mejorar. Entonces verán ya que Bolivia nos estamos alejando de los 4 países con menor grado de contagio y estamos a la mitad, a 1.500, 2.600, estamos más o menos a 40% por debajo de Ecuador. Recuerden que fue el país que más problemas llegó a tener, aunque se ha reducido notablemente. Y acercándonos todavía a la mitad de Brasil y lejos aún de Perú y Chile, pero ojo, porque ellos testean mucho más. Nuevamente aquí podrán ver que Santa Cruz, si fuera un país, estaría con mayor número de contagios por millón de habitantes que Ecuador y acercándose a Brasil. Y si Beni fuera un país, en contagiados estaría por encima de Brasil y acercándose a los campeones de contagio por millón, que hoy son Perú y Chile en Sudamérica. Entonces, tristemente sabemos, como les decía al principio, que esto va a ir cambiando porque están subiendo los casos ya en todos los departamentos. Un problema que estaba enfocado en Santa Cruz, que después pasó al Beni, ahora se están viendo indicadores preocupantes e incrementos en Cochabamba, en Pando, en La Paz y en todos los otros departamentos del país. Fallecidos por millón de habitantes, nuevamente observan lo mismo, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, con bajas letalidades de fallecidos por millón de habitantes. Ecuador y Brasil son los que están por encima de 200, Perú cerca de 200, Chile un poco menos, y si recuerdan tienen muchos contagiados y menos letalidad, quiere decir que están con un sistema sanitario que está salvando más vidas. Y nuevamente ven que Bolivia, la barra en rojo, estamos al medio, con una tasa de muertos por millón de habitantes que es aún la 4ª parte de lo que es Ecuador, de lo que es Perú, la 3ª parte de lo que es Chile, pero obviamente muy por encima de lo que es Uruguay, Paraguay y Argentina. Nuevamente acá en verde ponemos Santa Cruz, como ven está
por encima del promedio nacional, pero muy por debajo del Beni. Si se fijan, esto es lo más grave del Beni. Claramente la debilidad sanitaria del Beni acá sale a colación y se nota de que, pues si ustedes comparan en contagios, la relación Beni-Santa Cruz, existe una diferencia de cerca del 50%, pero en fallecimientos la diferencia es prácticamente de 4-1 del Beni a Santa Cruz. Si Beni fuera un país nuevamente, estaría a la cabeza, duramente, dolorosamente, de Sudamérica en fallecidos por millón de habitantes. El de test, el siguiente, ninguna novedad acá. Sí, se está haciendo más test, pero otros países también, y desde el principio hemos estado lamentablemente siempre a la saga. Por eso los cuadros hay que verlos de forma integral, porque uno puede decir, caramba, lo de contagios estamos en 5º lugar, no está tan grave, pero andamos a la saga de los test, lo cual permite presumir que si testearíamos con la intensidad, profundidad de los países que hacen 7, 8, 10 veces más test por millón de habitantes, que este número sería más alto, y estamos viendo estas escenas que reflejan eso, ya no solamente de gente que está contagiada, que no ha sido testeada, sino de gente que está falleciendo en la calle y de repente ni siquiera han sido testeados, con esa escena tan dolorosa y desgarradora que hemos visto de algunos puntos del país, esa que se vio ayer de Cochabamba. Los siguientes dos cuadros, el positividad, cuántos contagiados de los test, como pueden ver, aquí tener un porcentaje alto no es bueno, quiere decir que la cantidad de test es baja, porque si ven el país que mejor maneja es Uruguay. ¿Qué quiere decir? Uruguay testea bastante y de contagiados menos del 2%. Bueno, nosotros estamos en cerca de 40%. ¿Qué quiere decir? Que el testeo es masivo, que entran casa por casa, que van a las personas, que rastrean los contactos, que hacen lo que se debe hacer. Lo mismo Paraguay. Nosotros andamos en eso, nuevamente reflejando la falta de testeo. Y letalidad, nuevamente pueden ver acá los índices de letalidad. La cifra de Bolivia, como país estamos en 3er lugar, si la ven, detrás de Ecuador y Brasil. Santa Cruz, que a pesar de tener el récord de lejos en contagiados por millón de habitantes en todo el país, la letalidad está debajo de la de Bolivia, que quiere decir que en Santa Cruz tiene muchos más contagiados por millón de habitantes que lo que puede haber en La Paz, en Cochabamba, pero si se van fijando la cifra de decesos, la letalidad es más baja. Vale decir que en Santa Cruz hay más posibilidades de estar contagiado, pero si estás contagiado, tienes más posibilidades que te salven la vida a que en otros lugares donde puede haber menos contagio como proporción de la población. Y ahí está claramente la diferencia con el Beni, que si se fijan, tiene una letalidad de cuántos fallecen de los contagiados, que es muy por encima de la nacional y el doble de la de Santa Cruz. Y aquí nuevamente Beni, con excepción de Ecuador, sería, si fuera un país de Sudamérica, el más alto, o segundo después de Ecuador. Muy bien, esos son los cuadros que quería mostrar, y antes de responder algún comentario, sugerencia, pregunta, permítame decir, manifestar mi preocupación sobre el momento en el que estamos. Lamentablemente, es doloroso decirlo, pero va a ser así. Esto va a haber una confluencia de polarización política que está llevando casi a la ingobernabilidad, tanto entre poderes como dificultades de coordinación entre estamentos nacional, regional y local. Enseguida explico eso, pero es un primer elemento que preocupa enormemente, la descoordinación que puede llevar a ingobernabilidad y no priorizar el tema del coronavirus. Segundo, que como ustedes han visto, está llegando y se vienen los peores días del número de contagiados y de fallecidos, y no tenemos la capacidad sanitaria que está siendo rebasada para atender las cantidades que se vienen. Por eso, lo ideal hubiera sido tener más respiradores, más unidades de terapia intensiva, y lo que faltó en respiradores, en capacidad de proveerlas, en eficiencia del gobierno, pues ahí está, busquemos darla en plasma. Lo que estoy seguro es que la ineptitud o incapacidad de darnos lo que se requería en la parte sanitaria puede ser suplida por la solidaridad. Estoy seguro que eso a los bolivianos nunca nos falta, la solidaridad de poder ayudar a otra persona si hemos salido del tema del coronavirus, y como digo, generar una cadena. Difícil, la gente que habla de hacerlo obligatorio por ley, es muy difícil, hasta inconstitucional, me decían algunos, de decir a alguien que done algo.
Ustedes saben, en el mundo entero, si usted tiene un accidente y va a fallecer, puede donar sus órganos, pero es voluntario, nunca es obligatorio. Lo mismo debería ser acá. Yo más bien había que apelar a esta facultad de ser casi madre que tiene el que se ha recuperado del coronavirus, de casi no dar vida como da la madre, pero prolongar vidas de otra gente que está sufriendo. Entonces yo creo que es el premio es sentirse así, de que uno está extendiendo la vida de otro boliviano. Y obviamente el que recibe plasma y se salva, me parecería que ya tiene hasta una obligación ética de decir, caramba, si me salvé por recibir plasma, una vez que estoy curado y sano, también voy y sigo donando. Tratemos de hacer eso porque me temo que se vienen los días más duros en la parte médica. Y el tercer elemento, la cuestión política es preocupante, la cuestión sanitaria es preocupante y el tema económico se va a poner muy preocupante porque claramente hay una recesión muy, muy profunda. El Banco Mundial ya habla de que va a ser el año de la recesión más marcada que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial para el mundo entero. Las economías emergentes van a caer, va a haber desempleo, va a haber dificultades. Y lamentablemente estamos con una situación donde, a diferencia de otros gobiernos que tienen legitimidad, que tienen capacidad, que tienen aptitudes, que están consiguiendo programas de cooperación, acá estamos en medio del río, en un gobierno de transición que por definición es débil, no ha sido elegido, tuvo que responder a una emergencia de convocar elecciones, pasó el coronavirus, entraron en campaña, en fin, y estamos sufriendo esta confluencia que me temo que en estas semanas se va a exacerbar. Esto de polarización y pelea política a nivel de poderes y a nivel de estamentos de gobierno, con la subida de los contagios y los decesos en segundo lugar, y en tercer lugar, con el efecto económico que vamos a sufrir, porque más allá de que esta cuarentena dinámica, que para mí terminó siendo caótica, porque eso de abrir, cerrar, volver a abrir, cerrar, creo que vamos a ver las consecuencias que va a traer de generar más parálisis y más dificultad económica. El anterior domingo sugerimos cerca de 12 medidas de captar recursos externos, recursos internos, con acciones específicas para, más allá de lo que fue los bonos, ayudar en el diferimiento de pagos de impuestos, de cajas, de AFPs, aplicar la normativa bancaria, recapitalizar los bancos, ayudar a reprogramar las deudas, generar programas de empleo, subsidiar a las empresas. Vimos una serie de iniciativas, como les digo, las vamos a seguir manteniendo como propuesta. No vemos que se avance y esto se va a poner cada vez más difícil. Ya sabemos de que se está cerrando empresas, se cierran empresas o quiebran o tienen dificultades, es desempleo. ¿Y qué se necesita? Un gobierno con credibilidad, con capacidad, con legitimidad para hacer lo que planteamos desde enero, un programa de cooperación de $7,000 millones para fortalecer a la economía boliviana, garantizar la estabilidad, evitar sobresaltos cambiarios, preservar el empleo, relanzar la Bolivia, corazón verde digital, capital mundial de baterías de litio, gobierno digital. Mire, ahí, créanme que el futuro es muy, muy bueno para Bolivia, porque si algo va a dejar el coronavirus es la intensificación de la digitalización y se va a usar mucho menos combustible, mucho menos carbón, mucho menos diésel, mucho menos jet fuel y mucho más baterías de litio como las que están usando ustedes en su tableta, en su computadora o en su celular para mirarme acá. El futuro es muy promisorio. El problema va a ser los próximos 18 meses, que van a ser duros, y en lo que se avecina para al arranque de la gestión del próximo gobierno va a ser complicado, y por eso, reitero, va a ser importantísimo en la transición que un nuevo gobierno con legitimidad consiga esa ayuda, estabilice la economía y relance el futuro del país. Había que parar contagio, había que salvar vidas, se está tratando de hacer un esfuerzo, eso deja mucho que desear, aliviar bolsillos, algo de eso ha habido, y va a pasar a la fase de preservar empleos, salvar industrias, empresas, hoteles, restaurantes, salvar la banca, garantizar la estabilidad económica, evitar sobresaltos cambiarios. Ese es el desafío que va a venir del próximo gobierno, junto con todavía ya la caída, ojalá, de la curva sanitaria de coronavirus y prepararse para que nunca más nos agarren pañales esto. 14 años tuvimos para hacer sistema universal de salud, tristemente el MAS prefirió hacer canchitas, pudieron darnos un seguro universal de salud suizo, el mejor del mundo por 100 años, no por 5 años. Bueno, aquí estamos, que nunca más nos agarren pañales, que aprendamos la lección cuando se venga esto, sobre todo cuando se ha tenido la mayor cantidad de ingresos de la historia económica de Bolivia. Quisiera que eso comprendan, porque siempre sí,
¿Qué se hizo? Yo les puedo explicar lo que hicimos. Yo les puedo decir que en un año de dificultades, cuando yo era presidente, pusimos 2,000 médicos y enfermeras. La mayor capacidad, la mayor inyección de ítems en salud que se dio en Bolivia o que se ha dado hasta ahora. ¿Por qué? Porque logramos la condonación de la deuda y convencimos a los organismos que ese dinero se vaya no solamente para hacer infraestructura, porque ¿de qué sirve la infraestructura si no hay el personal? 10,000 maestros, la mitad de ellos bilingües, 2,000 médicos y enfermeras por 20 años pagados con la condonación de la deuda, junto con programas de vacunación y otros. Pero ¿cuál es el dolor del despilfarro? Es que durante 14 años se recibió 50,000 millones de dólares del gas, corrupción, gasto corriente, despilfarro, malversación, costos recuperables, en lugar de un sistema universal de salud. Entonces, son los desafíos que tenemos hacia adelante. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que no vamos a tener un nuevo gobierno. Si ustedes me dicen, cuando veamos el tema democrático, el tema económico y el tema sanitario, que esa va a ser la conversación que va a haber en Bolivia y que va a verse también en algunos otros países. Desde el punto de vista democrático, ¿cuándo deberíamos tener un gobierno legítimo elegido? Lo debimos tener el 20 de octubre, por favor no olvidemos eso. Evo Morales postuló por cuarta vez cuando solo tenía 2 mandatos, violando la Constitución, desconociendo el referéndum del 21F y haciendo un fraude gigantesco, que se esmeran en agarrar académicos. Ahora se han conseguido un venezolano, testaferro de Maduro, que se hace al académico y saca otro estudio. Antes era el de Correa, ahora viene el amigo de Maduro y sacan estudios que mandan a publicar por algún lugar desde allá, diciendo que estadísticamente puede o no haber eso. Se los explico en sencillito para que sepan lo que pasó. Si usted agarra la moneda y hace cara o cruz, ¿no? Dice, ¿de qué lado va a salir la moneda? 5 veces que me salga del mismo lado la moneda, ¿estadísticamente es posible? Claro que sí. Estadísticamente es posible. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 32. Una vez de cada 32 veces que yo haga la moneda, 5 veces me puede salir el mismo lado. El caro cruz cuando hagamos la moneda. Estadísticamente es posible. Pero si la moneda tiene lo mismo de los 2 lados de la cara, no es estadísticamente posible que una vez de cada 32 suceda. Va a suceder cada vez, porque hacían fraude caligráficos, rellenaban las actas, tenían los servidores hecho de forma maliciosa. Aquellos que hablan de forma estadística presumen de que esto hubiera sido aleatorio. No fue aleatorio, pusieron servidores ocultos, llenaron las actas con la misma letra 5 días antes de la elección y todo eso fue demostrado en la OEA. Por eso estamos en este problema, porque ya el gobierno democrático y legítimo tenía que haber salido en las elecciones de octubre del año pasado. Y la demora hasta mayo se la debemos a Evo Morales y al fraude, no hay que olvidar eso, porque ahora ellos salen a decir que sí, que la demora es ratito. En este brete estamos por el fraude y la violación de la Constitución y el desconocimiento del referéndum de Evo Morales y del 21F. Eso hubiera sido la fecha ideal para si se hubiera hecho todo democráticamente. Si él respetaba el 21F, si no se hacía el fraude, no estuviéramos en el problema democrático de tener un gobierno de transición que no ha sido elegido y no tiene la legitimidad para hacer los programas sanitarios y económicos que el país requiere. Desde el punto de vista sanitario, ¿cuál es el día más tranquilo para votar? Bueno, cuando un mes que estemos sin nuevos contagios, y puede pasar 1 año y medio, y de repente estemos todos sanos, pero la economía va a estar destrozada y no va a quedar empleo para nadie, y Bolivia va a estar despedazada. Entonces, ¿cuál es económicamente, cuándo se necesita un gobierno con legitimidad, credibilidad? Hoy día, ayer sería lo necesario. Entonces, ese es el equilibrio de que estamos con un profundo rezago democrático producto del fraude, con un cierto rezago por el tema del coronavirus, que hay que entender, y con una urgencia económica. Y ustedes lo verán, me temo mucho que estos 3 elementos van a confluir en estos días que se avecinan. Verán más contagios, tristemente más decesos, despediremos a más compatriotas con el dolor del alma, y también verán más y más dificultades económicas todos los días, porque más allá de que se flexibilice un poco o no, la gente está todavía con miedo, no hay la rutina regular, algunos han jugado a esto del semáforo rojo, amarillo, verde, verde, amarillo, rojo, no se sabe qué color va a tocar, y como si la economía fuera un acordeón, cerrarla, abrirla, y eso va a causar más dificultades y penurias económicas. Entonces, tener dificultades económicas con desempleo, estando en medio de la incertidumbre política de un gobierno de transición, enfrentando el pico del más alto de los contagios, van a ser días complicados. Y esto es lo que quería plantear en este frente. Fíjense, ya cuando se
se agitan las hormonas electorales y empiezan los insultos de un lado para el otro. Créame, yo nunca me escapo de las peleas, ni de los mexicanos, ni de Maduro en Venezuela, ni de los Castro en Cuba. Pero yo entiendo la angustia de la gente y yo sé que no ganamos absolutamente nada saliendo a decir una cosa al otro. Yo podría salir aquí a hablarles largo de los estudios que mostraron en el Tribunal Electoral, quién los trajo, qué mostró, qué, en base a qué se fijó la fecha del 6 de septiembre, pero creo que más bien agregaría turbulencia cuando lo que se requiere es tranquilidad. Y aquí hay una necesidad imperiosa, tanto para la parte sanitaria como para la parte económica, si se quiere dar un mínimo de respuestas, entendiendo que es un gobierno de transición débil, que es un parlamento que ya expiró en su mandato, que son gobernadores cuyos 5 años ya fenecieron, que son alcaldes que ya también expiraron. Tenemos una debilidad estructural que solo se arreglará cuando haya nuevas elecciones, pero ¿cómo llegamos minimizando el daño hasta la fecha en que se tenga esas elecciones? Con un mínimo de entendimiento. Fíjense, la semana pasada les hablé de recursos externos, hay saldos de créditos externos. No vamos a empezar a hacer ahora carreteras ni empezar a hacer grandes nuevas iniciativas. Todos los saldos de créditos externos hay que llevarlos al Congreso y aprobar que se redireccionen para usarlos en el tema sanitario. Aquí les hemos hablado de un mecanismo creativo, las AFP, los bancos tienen recursos en el exterior, bonos del Tesoro americano, bonos de los tesoros del Banco Central Europeo, que hagan un swap, un intercambio, que los den a la CAF y que la CAF se quede con esos bonos, que nos dé el dinero, que podamos tener liquidez para inyectarla, que podamos redireccionar recursos del presupuesto, que podamos reorientar el gasto corriente. Pero mucho de eso, ¿saben qué requiere? Un mínimo de coordinación y convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se tuvo en noviembre y diciembre. Antes de que el Ejecutivo entre en campaña, quiero recordar que se acordó designar vocales, anular el fraude, refrendar la validez del 21F, no fue poca cosa, y se lo hizo con la bancada del MAS. ¿Qué pasó? El Ejecutivo entró en campaña, el partido del MAS en el Congreso también entró en campaña, y está bien, ojalá si fuera por guerra y por insultos, así curaríamos gente, qué bien, pero no. Se requiere un mínimo de coordinación para estas cosas pequeñas que se puede hacer. No va a haber un gran programa de cooperación internacional hasta que, para salvar la economía, para responder a profundidad a la crisis sanitaria, hasta que llegue un gobierno legítimo, creíble, capaz, con experiencia y decisión. Eso es así. Pero dado que tenemos estas restricciones y esas debilidades, por lo menos un poco de coordinación. Y más bien es todo lo contrario, que no hay los ascensos militares, que van a enjuiciar a no sé quién, que van a enjuiciar al otro. Mire, y eso, en un momento que la gente está muriendo en la calle, me parece imperdonable. Me parece que tiene, y llamo a que exista un mínimo de coordinación entre los poderes a nivel nacional y entre las instancias nacional, regional, local. Porque era triste ver cómo se cambiaba director del CEDES en el Beni, Cochabamba, viene lo que ha pasado ayer, está sin alcalde, no sé quién es el alcalde, gente del CEDES de Santa Cruz está afectada por el coronavirus, en otros lugares hay polémica, en La Paz han cambiado el CEDES como cambiar de camisa, en fin, esas cosas han hecho daño y entendiendo, ojalá que se tome conciencia de que están llegando los días de mayor nivel de contagios de coronavirus y de decesos, que están llegando los días de mayor complicación económica para la gente en términos de desempleo y angustia, y que estamos en medio de esta transición, y que ojalá se tenga un mínimo de comprensión, quizás la iglesia pueda ayudar a convocar a los actores, porque créame, este no es un tema de partidos ni de los que van a candidatear, es un tema de quienes están hoy en el Congreso, en el Ejecutivo, en las gobernaciones, en las alcaldías. Ya pues pronto, ya, el próximo año, ya hasta fin de año, habrá nuevas autoridades legítimas, electas. Muy bien, ahí es otro el cantar. Hoy día hay que trabajar con lo que se tiene, y por más extendidas o fenecidas que estén las autoridades en su mandato, se tiene que tener un mínimo de coordinación. He escuchado los llamados de la iglesia, que ojalá la iglesia con Naciones Unidas puedan ayudar y cooperar, porque créanme que las dificultades que se vienen con el número de contagios y decesos, con las dificultades económicas, requieren de la máxima coordinación, y hoy día se tiene la máxima descoordinación y profunda polarización, y eso es lo que podría señalarles a tiempo de hablar en esto. Son las 6:20, vamos a ver si tenemos algunos comentarios sobre esto. Ojalá que se pueda trabajar en la dirección que he señalado de parte nuestra.
como no tengo peso, como no soy el Ejecutivo, no soy el Legislativo, lo que vamos a seguir haciendo aquí es, como ustedes saben, hacer sugerencias. Pedimos cuarentena, pedimos el tema de test, de laboratorios, planteamos el bono universal, planteamos acciones económicas de corto plazo, las voy a escribir, las vamos a seguir mandando, enviando, no podemos hacer más que sugerencias y exhortar a las partes y ojalá la Iglesia a que nos ayude. Aquí Carlos Alberto pregunta, ¿será que la paz está como Trinidad al inicio y que cuando se hagan los test la paz se dispare? Una muy buena pregunta de Carlos Alberto y es algo que acá hemos buscado enfatizar siempre. Ustedes recuerden que se hablaba del milagro, no milagro, perdón, sería exagerado eso, del silencio epidemiológico, del Beni, que era una maravilla y que era una tranquilidad, todos estaban tranquilos. Bueno, ¿qué pasó? Fíjense, pasó del silencio epidemiológico a la cabeza de Sudamérica en número de contagiados por millón de habitantes y en decesos, como los he mostrado, primer y segundo lugar, si el Beni fuera un país. Así de rápido se muere este virus. Es explosivo, es exponencial cuando se dispara. Yo por eso no me confiaba cuando escuchaba los Beni. Recuerden ustedes que al principio Oruro era el drama. Yo recuerdo que la última vez que salí de La Paz antes de que empiece la cuarentena fue Oruro, justamente porque allí hubo una explosión de casos, estuve con gente a transmitir solidaridad, a recomendar que se hagan cuarentenas regionales y demás, cosa que se hizo en Oruro. Y al principio recuerden que Oruro era el pico principal de los contagios y el Beni andaba silbando y ni se daban cuenta. De lo que dice Carlos Alberto es muy cierto. No hay que pensar que los números estos son estáticos. El Beni lo demuestra, Santa Cruz lo demuestra. Me temo que Cochabamba, tristemente, y de ahí tengo a mis padres, que a mí me preocupa también por eso, porque tengo mis papás, bueno, familia, pero mis papás viviendo allá, Dios me los guarde, sanos y buenos, y que sigan bien, a mi suegra también. Y obviamente cuando uno ve que empiezan a crecer el número de casos en lugares donde viene gente próxima que está en edad vulnerable, claro, se preocupa y creo que eso es lo que dice Carlos Alberto, es muy apropiado. No hay que confundir falta de test con falta de contagiados. Reitero, si uno no puede pretender ser el mejor alumno del curso o del colegio, porque nunca se aplazan los exámenes, porque el día que hay examen nunca va. No, hay que tomar examen si uno quiere mostrar que es y hay que hacer más test y claramente falta mucho de eso. Anthony, ¿qué vas a decir de la ley 421, un voto un boliviano? ¿Cómo es posible que áreas rurales puedan elegir con menos votos más diputados y senadores? ¿No te interesa el asunto? Me interesa, Anthony, lo conozco muy bien, lo he vivido varias veces, lo he explicado acá un par de veces, lo vuelvo a hacer, mi querido Anthony. Hay 3 elecciones cuando la gente vota. Hay muchas cosas que corregir y hay ciertos desequilibrios, sobre todo en la parte de ciertas circunscripciones especiales e internacionales que ha hecho el MAS. Pero te quiero decir una cosa que es cierta desde mucho antes que llegue Evo Morales. La democracia en Bolivia, cuando hay voto nacional, siempre hay 3 asignaciones de espacios de poder. 1, presidente. Y que ahí es una persona un voto. Vale igual el voto de Pando que La Paz, y si ganas con más de 40, con 10 de diferencia presidente, sino en segunda vuelta con 51. Dirás, ¿eso es normal? No, en Estados Unidos no. Pregúntale a Hillary Clinton, que le ganó con 3 millones de votos al señor Trump. No es una persona un voto. Es cuántos votos obtienes en un estado, en un departamento, y si ganas en ese estado por un voto, por 5 votos, te llevas todo la representación de ese estado a lo que se denomina colegio electoral, y por eso puedes ver que allá no es una persona un voto, y cambia. Aquí presidente es una persona un voto. Senadores, antes, es un departamento, 4 senadores, y Pando, el más pequeño, o Tarija pequeño, tiene 4 senadores, como tiene La Paz o Santa Cruz. Así es desde siempre en Bolivia. Diputaciones, siempre se ha asignado desde hace mucho tiempo en base a población, equidad y desarrollo económico. Y te quiero decir, Evo Morales es un ladrón, es un corrupto, ha destrozado el país, es un autoritario, ha perseguido. Pero esto, yo sé que a veces le queremos echar culpa a todo, no, viene de mucho antes. En los 50, los 60 te puedo mostrar. En los 90, ¿sabes cuántos diputados tenía Pando antes? 7. Santa Cruz tenía 22, 23. Y la diferencia de población era abismal, mucho antes de que llegue Evo Morales. La regla cuál es, se tiene un mínimo por equidad. Y si tú quieres, la mayor desproporción hoy día está entre Pando y Santa Cruz. Pando tiene 5 diputados. Santa Cruz tiene 29. Tiene 6 veces más diputados Santa Cruz y tiene 33 veces más gente. ¿Por qué? Porque el sistema tiene población, equidad y desarrollo económico. Cuando vas dentro de un departamento, tienes las circunscripciones uninominales,
que siempre en la ciudad, el diputado de la ciudad representa más gente. ¿Por qué? Te lo explico en sencillo. Si tuvieras que en La Paz decir que cada diputado uninominal tiene que representar el mismo número de personas, casi todos, los 15, 13 seguramente vendrían de La Paz y el Alto. Y tendrías 2 que tendría que ir a trajinar a representar a todas las zonas del norte de La Paz, alejadas, abandonadas y demás. Se ha buscado un mínimo de equilibrio, de contiguidad, y lo mismo pasa en Santa Cruz. Porque, ojo, cuando pensamos en esto decimos, es que al MAS le conviene en La Paz. Al partido de Rubén Costa le conviene en Santa Cruz. Créame que no es así la regla. Entonces sucede que se da eso. Y te quiero decir una cosa, en el sistema de Bolivia no es como el de Inglaterra, que son puros uninominales. La mitad de los diputados son de distrito. Y es verdad que hay diferencias muy grandes de desproporción entre Pando y Santa Cruz, entre Tarija y La Paz, entre Chuquisaca y Cochabamba. Los departamentos del eje, si fuera estrictamente proporcional, debían tener cerca de 100 de los 130 diputados y tienen menos de 80. Entonces, si tú quieres hacer estrictamente proporcional, tienes que entender que los 6 departamentos de fuera del eje se van a quedar absolutos con una representación mucho menor, y que en el Congreso esa ley, olvídate del MAS, esa ley en el Congreso, los 6 departamentos pequeños del 95, el 2005, Armando Bacadíes, te puedo contar todo, si revisas los periódicos, me acuerdo bien lo que pasó, porque los 6 departamentos chicos se ponen de acuerdo, tienen 2/3 del Senado y defienden el tener más representación con los argumentos que son conocidos. Pando está lejos, no tiene carreteras, no tiene vertebración, el Beni no tiene carreteras, estás viendo, y que requieren tener una representación que no sea estrictamente poblacional, que tenga en consideración la equidad, el tema de desarrollo. Si tú planteas, decir, olvídate de la ley 421, era así el 95, el 85 antes, tú planteas que diputado sea estrictamente por población, Pando tendría 1 y no 5. El Beni tendría 4 o 5 y no 8. Tarija, Oruro, lo mismo, es una y otra vez que sucede así. Y finalmente, para el tema esto de un departamento entre ciudad y rural, te quiero decir lo siguiente. En los departamentos, la mitad son uninominales por distrito, donde evidentemente en la ciudad representas más gente que en las zonas rurales, y después la otra mitad de los parlamentarios, que no son uninominales, son plurinominales, por lista. Y te hago una pequeña apuesta, o un desafío. Entra a revisar dónde viven los diputados plurinominales de La Paz, los de Santa Cruz, los de Cochabamba, en la ciudad. Casi todos son de las ciudades. Entonces tienes de entrada que en la capital del departamento tienes la mitad de los diputados porque son de lista y viven ahí, y después tienes una proporción de los uninominales. Entonces, yo entiendo la discusión y demás, pero, y lo que te estoy diciendo es aburrido, es largo, es técnico, pero te quiero decir, hay muchas cosas que corregir de 14 años del desastre del MAS, muchas que corregir. Y créeme que para corregirlas, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el gobierno y cambiar el Congreso. Estás viendo ahora que este Congreso del MAS ni siquiera aprueba los ascensos de militares, aprueba una ley de condonación de préstamos en banco que es totalmente diferente del Ejecutivo y la va cambiando. Si quieres cambiar las leyes, tienes que cambiar el gobierno. Y para cambiar el gobierno hay que ganar la elección y cambiar el Congreso. Mientras seguimos con el actual gobierno, no es solamente que sigue este Ejecutivo que lo llenan de denuncias de corrupción, de favoritismo y todo lo que estás viendo, sino que también sigues con el Congreso. Entonces, todos aquellos, yo entiendo el poder. Fíjate, te digo, Anthony, cuando las 3 semanas, del 20 de octubre al 12 de noviembre, 92% de la gente en redes me criticaba y me insultaba. Decía, fuera la OEA, que se vaya la OEA, que no confiamos. Y yo fui el que me peleé con Almagro. Yo sabía lo que era la auditoría de la OEA. Yo hago lo correcto, no hago lo que viene con el viento. Peleé por la auditoría y la auditoría fue la que logró, junto con la enorme movilización ciudadana y la participación de los jóvenes, liberarnos del tirano. Imagínate si yo hubiera hecho, eso dicen en las redes, bueno, a la gente que ahora dice hay que hacer una consigna de cambiar una ley, quiero decirles que la lista de leyes que hay que cambiar antes de esta, y esta con un nuevo censo se tiene que cambiar, no te preocupes, pero la lista, costos recuperables, 10.500 millones de dólares le ha regalado Evo Morales a las transnacionales para que se paguen sueldos, viajes, viáticos, sigue vigente, no la han cambiado. Esa es de las primeritas que hay que cambiar. La cantidad de leyes que hay que cambiar es gigantesca. Pero cuando alguien dice, yo quiero hacer ojalá en redes podríamos decir, no se cambian las leyes en redes, por más de que venga uno tras de otro, se las cambia en el Congreso. Y para cambiar el Congreso hay que hacer elecciones.
y el MAS sigue con 2/3 del Congreso y has visto lo que está pasando. Que no hay ascensos, que no hay aprobación de créditos, que no hay absolutamente nada. Entonces, si se quiere cambiar Bolivia, hay que cambiar el gobierno, incluyendo el Congreso, para después ajustar todas las leyes. Y Anthony, cuando llegue el nuevo censo, te vas a acordar, el nuevo censo va a reflejar que Santa Cruz ha crecido, que La Paz ha crecido, se tiene que redistribuir los escaños, pero te garantizo, y lo verás entonces, que Pando no va a bajar a 1. Yo me opongo, te puedo decir. Si dices vamos estrictamente a lo poblacional, no va a suceder, va a haber una readecuación, pero siempre va a haber un número mínimo de representación por departamentos para que Pando, Beni, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija, que no están en el eje central, que no están con toda la actividad económica, con todas las ventajas del eje central, tengan una representación que les permita gestionar obras de desarrollo. Gladys, se tiene que denunciar toda la corrupción de todos los gobiernos. ¿Dónde estaba la corrupción de 14 años? ¿Dónde estaban? Estuvieron muy callados. Son cómplices del gobierno masista. Toda corrupción debe ser procesada y castigada. A ver, Gladys, creo que tienes 2 puntos muy interesantes. Primero, fueron 14 años de latrocinio. Yo hice esta presentación mostrando cómo el MAS despilfarró, robó, malversó, regaló 50.000 millones de dólares del gas. Solo lo del gas agarré y mostré cómo se farrearon el gas. Puse la lista de estadios, la lista de aeropuertos que hicieron, las canchitas, las obras, la fábrica de papel, de miel, de quipus, de camélidos, de urea, de polietileno, cabinas del teleférico a 3 veces el precio, satélite que nadie ve ni nadie siente, el que adjudicaban todo por a dedo, sin licitación. Lo he venido denunciando 14 años, todos los días, me ha valido juicios. Me enjuiciaba. El caso Cattler, ¿te acuerdas? Adjudicación sin licitación. Robo, hurto, asesinato, todo. Denuncio eso y me hacen juicio por difamación. He tenido que desfilar por todos los lugares. ¿Quién me lo hace? Luis Arce, ministro de Hacienda, cabeza sector del Banco Unión. Lo espero en los debates. Vamos a hablar de lo que él hizo 14 años. Fue el cajero del desfalco más grande de la historia boliviana. El cajero del desfalco económico, más grande de la historia de Bolivia. Y de Yapa, cuando denuncié la corrupción del Banco Unión, en lugar de tomar recaudos, me mandó a enjuiciar. Y después hubo 4 desfalcos más en el Banco Unión. Todo con la complacencia del señor Arce. Tienes razón, es triste, a mí me frustra saber todo eso, está documentado, está numerado, todo lo que se hablaba de barcazas, de lo que pasó en el TIPNIS y no pasa nada, no se mueve, y que tristemente lo que tú dices, que si algo hemos cuestionado es que el MAS, 14 años, adjudicaba sin licitación, sin competencia, a dedo, con corrupción. Y es triste ver que la práctica se sigue dando. Lo hemos visto en respiradores, lo hemos visto en yacimientos, lo hemos visto en el tema de compra de combustible, de compra de comida, de compra de seguros. No, si yo he luchado contra las prácticas corruptas, autoritarias, persecutorias del MAS. Y si uno hace lo mismo que el MAS, es más de lo mismo. Yo no soy más de lo mismo, jamás lo voy a hacer. He peleado contra estos señores 14 años todos los días por la democracia, aquí y en la tierra de sus jefes, en Venezuela contra Maduro. 2 veces me han declarado persona no grata. De Cuba me han deportado en marzo 2018, porque sé que eran parte de un proyecto corrupto, comunistoide, autoritario, totalitario, que hacía enorme daño, y he peleado todo el tiempo. Comprenderás que así como los jóvenes que salieron con pititas, o como tú, Gladys, la indignación de ver que hay prácticas que se siguen repitiendo y que se siguen dando, porque hemos peleado contra las prácticas. Y no importa, mira, un periodista que sea más masista, promacista o no, pero al periodista salir a amenazarlo es lo que hacía Evo Morales todos los días. Si un periodista dice algo que no es correcto, me ha pasado, a la desinformación se la combate con información, no con amenazas, porque lo único que logras, y me duele ver esto, es que una y otra vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Human Rights Watch, el señor Vivanco, la Oficina de Naciones Unidas, una y otra vez están criticando al gobierno de transición por abusos contra periodistas, por amenazas, por decir de que van a meter preso al que tuitea, por hacer cosas de persecución que eran propias del MAS y no propias de lo que deberíamos hacer en democracia plena. Comparto tu frustración, Gladys, y lo que te puedo asegurar y garantizar, has visto nuestra propuesta. Nosotros vamos a hacer recuperación plena, absoluta de la ley SAFCO, norma básica de adquisiciones de bienes y servicios, ley de procedimiento administrativo, todo público, todo transparente y todo en línea, todo con gobierno digital. Y además, vamos a copiar y emular lo que hizo Sergio Moro en Brasil, la ley de delación premiada, de las primeras que vamos a aprobar acá,
¿Qué significa eso? Que cuando hay una cadena de corrupción se dice que nadie deja recibo, pero sí deja gente que sabe qué se hizo. Y en Brasil, ¿qué empezaron a hacer? Agarraron el lavallato al eslabón más pequeño, delación premiada. Si usted no canta, se queda preso mucho tiempo. Empezaron a cantar y el empresario más poderoso de Brasil, de Odebrecht, acabó preso. El presidente de Cámara de Diputados acabó preso. La presidenta tuvo que salir. El señor Lula salió por montar un esquema de corrupción con este sistema de investigación de delación premiada. Entonces, yo te puedo garantizar, cuando yo he estado y tenido la oportunidad en las épocas donde había computadoras, pero no tantos celulares, la ISAFCO, normas básicas de adquisición de bienes y servicios, hoy día le puedes agregar gobierno digital, ley de procedimiento administrativo, me dirás tú de qué sirve para que se pague las reparticiones públicas, hagan los pagos en el orden en que ingresan, y no decir, tengo 20 comprobantes de pago, pero en lugar de cancelar el primero o dar el dinero para el primero, le pago al número 15 porque me está dando coima. Entonces, la combinación de legislación con gobierno digital, con sistema de delaciones premiadas, créeme que vamos a acabar con la corrupción, porque sí duele que después de 14 años de criticar, la sigamos viendo ahora en este gobierno de transición. Florencio Terceros, cree que la solución para la paz es someterla a una cuarentena rígida sin preparar unidades de terapia intensiva, cosa que está sucediendo en nuestra ciudad. Florencio, la preocupación la tengo y creo aquellos que han seguido estos Facebook Lives que hemos empezado a hacer a principios de marzo, tengo testigos. Si quieren, una noche están aburridos con insomnio, retrocedan a ver esas sesiones de este marzo y van a ver que una y otra vez yo decía, la cuarentena es para aplanar la curva de contagio mientras fortalecemos la capacidad sanitaria. Teníamos, y di la cifra siempre, 480, 490 unidades de terapia intensiva entre sistema privado, público y seguridad social, muy lejos de lo que un país de nuestro tamaño requiere. Un país como Bolivia requiere 1.200, no 480, y con coronavirus todavía más requerirías por 1.500, 1.600 unidades. Y hablamos de eso, clamábamos, pedíamos respiradores. Yo dije que si hay que mostrar la emergencia, me voy en un avión de BOA a traer respiradores que sirvan, que lleguen a tiempo, sin sobreprecio. Y te quiero decir que había muchas donaciones en curso que extrañamente no sabemos qué les ha pasado. Pero claro, Florencio, el tema es que ahora ya liberaste la cuarentena y no tienes la unidad de terapia intensiva. Lo que sucedió, lo que te dije. El pueblo cumplió con la cuarentena, el gobierno no cumplió con el pueblo en dotarnos de unidades de terapia intensiva, respiradores, equipos de protección personal y laboratorios y test. ¿Y ahora cuál va a ser el drama? Que ahora va a empezar a subir el número de casos y la reacción va a ser otra vez la cuarentena rígida, y tú verás ya que después de 2 meses y medio, mucha gente va a ser más difícil que acate, porque tenemos un gran porcentaje, más de la mitad del país, tú sabes que es el sector informal que vive día a día, y ya recibieron un bono que va a ser más difícil que acate, y lo triste es que de marzo a junio, según he leído, hemos incrementado en toda Bolivia, de 480 hemos subido 40 unidades de terapia intensiva. Cuando se requería 1.000 unidades de terapia intensiva adicionales. Y cuando hablo de esto, la gente dice, no puedes tú, no somos Wuhan en China, que han hecho, en Guayaquil lo han hecho. He visto, hablo, converso, lo he visto por Zoom, no en vivo, obviamente no muevo de acá. En Zoom he visto los informes, me han mostrado las fotografías, en Guayaquil. Y no te estoy hablando de Corea del Sur, ni Alemania, en Guayaquil lo han hecho. Entonces, Florencio, el drama que yo veo es que se va a tratar de volver a cuarentena, no sé si rígida, pero más dura, que va a seguir golpeando a la economía formal, a los hoteles, a los restaurantes, que va a seguir golpeando a las peluqueras, a los carpinteros, a los albañiles, que no van a tener qué hacer, y me temo que eso se va a hacer porque no tenemos la cantidad de unidades de terapia intensiva y para evitar el colapso sanitario. Aquí vemos. Gastón, ¿por qué elecciones en septiembre y no el 10 de noviembre en honor a la fuga de los narcocorruptos? Caramba, linda la fecha, buena la idea. 11 de noviembre es cuando fugó el narcotirano. Quizás la curva esté controlada, quizás los respiradores hayan llegado. A ver, Gastón, yo te explico nuevamente lo que fue el procedimiento de discutir la fecha. Te dejo constancia que hay 7 vocales en el Tribunal Electoral, 1 puesto por el gobierno de Yanine Áñez, 6 puestos en el Congreso por los demócratas, por el MAS y los demócratas. Yo no puse a ninguno.
Yo mi posición desde las reuniones que hubo en marzo-abril fue dejar la fecha abierta y que se fije en base a criterios sanitarios de parte del Tribunal Electoral. Otros insistían en tener un rango de fechas. Pues bien, la elección era 3 de mayo, si te acuerdas. Bueno, no partamos del principio, era 20 de octubre. Por el fraude y todo el tiempo perdido pasa al 3 de mayo. Llega el coronavirus, el 3 de mayo no se podía y se acuerda diferirla al 6 de septiembre. Y ese acuerdo se lo hace en el Tribunal Electoral con delegados de todas las alianzas. Yo sé que algunos pueden negar, no interesa, y créeme que no, no quiero ni polemizar. Si dije, no, yo no fui, sabíamos que estaban todos, y te puedo dar hasta los nombres de los delegados que estaban allá. Y estaba el señor Tenorio de la OMS y estaba la gente del gobierno que mostró proyecciones epidemiológicas. Ojalá que las publiquen, que las muestren. Y en función a eso se dijo 6 de septiembre. No fue un invento. Fue en función a la proyección epidemiológica que se mostró en marzo y en abril en el TCE y en abril en el Congreso. A Evo Morales, el tirano, le vino patatús y puso la fecha 2 de agosto y la cambió en 24 horas. ¿Qué se ha hecho ahora? Volver al 6 de septiembre. Te quiero decir una pequeña cosa, Gastón. Las elecciones, hoy día, como estamos tú y yo aquí sentados, 6 de la tarde de este 14 de junio, hay que votar el 2 de agosto. Esa es la fecha que está aprobada por ley. Eso es lo que está vigente, te quiero decir. Guste, no guste, claro que sí, es una barbaridad, está bien, pero eso es lo que está aprobado. El acuerdo fue retornar a la fecha acordada del 6 de septiembre. Eso es lo que se ha cambiado. Ahora, lamentablemente, yo no tengo el lujo de poder decir, no, porque no tengo los votos en el Congreso, ni tú tampoco. Hay que buscar. 6 de septiembre es mejor que 2 de agosto. ¿Se podrá? Yo en el Tribunal Electoral, entra al Facebook Live, revisa, me paré y delante de todos dije dos cosas. Que es mejor 6 de septiembre que 2 de agosto, que reitero que mi posición es dejar libertad al Tribunal Electoral, al tribunal del que yo no he nombrado ni un solo miembro y que tenga la libertad en función a la evolución y a los datos, a fijar la fecha, y reclamé el tema de los 18 años y lo vamos a seguir peleando, que la gente que ha cumplido 18 años de mayo a septiembre tiene el derecho en esos 120 días de registrarse, de elegir y ser elegido, y lo dije, no solamente aquí, me paré en el tribunal y dije exactamente eso, esa es la posición que yo tengo, pero yo no tengo la posibilidad de decir, yo quisiera el mundo ideal, yo tengo la curva, yo creo que la mejor fecha es el 23 de septiembre, porque no lo sé, nadie lo sabe, en primer lugar. Y segundo, ni aunque lo supiera, la realidad es que en la vida tienes que saber o 2 de agosto y el que diga no quiero 6 de septiembre, ojo, está pidiendo que votemos el 2 de agosto, porque eso es lo que está vigente hoy día. Si yo quisiera jugar a la demagogia, te puedo mostrar, yo he dicho, te puedo mandar el discurso otra vez, publicarlo, yo dije, está bien, pero hoy, paso a paso, ¿se podrá el 6 de septiembre? Como dije en el Tribunal Electoral, Dios y el coronavirus decidirán, pero también te puedo decir algo. Mientras no tengamos un gobierno legítimo, democrático, electo, con credibilidad y capacidad, no tienes ni por asomo la posibilidad de solucionar la recesión económica más profunda que va a golpear a Bolivia. Porque decía la otra vez, si tú quieres decir, alguien me dice, garantizado que hasta el 10 de enero no va a haber ningún contagio y todos vamos a estar sanos. Muy bien, pero te aseguro que la economía periclitó para el 10 de enero. Entonces tienes que buscar un equilibrio en esa materia y hoy mi posición es la misma que dije en marzo, en abril, le doy libertad al Tribunal Electoral y les confío, siendo que yo ni los he nombrado, como lo ha hecho el Congreso del MAS y Demócratas, como lo ha hecho la señora Yanine Áñez. Ahora dicen que el señor Romero diga y que le explique al gobierno. Yo me pregunto, ¿pero acaso no lo nombraron? Es decir, que a ese nivel ha llegado la descoordinación, que a la persona que nombraron le piden ahora que muestre estudios y demás, cosa que se había hecho antes en las discusiones. Entonces, eso, en este momento es eso. Y el que diga, no, la ley del 6 de septiembre que se anule, porque se anule de alguna forma mágica, pues bueno, va a tener que ser el 2 de agosto. Se podrá, Dios y el coronavirus decidirán. Ahora sí me gusta, Gastón, la sugerencia de buscar una fecha simbólica. Quizás la posesión sería bonito, no sé, porque, en fin, tú sabes, ¿no? ¿Cuándo podrá ser la elección? 6 de septiembre, veremos, después si hay segunda vuelta, después hay más tiempo. Y ojo, es el detalle que quisiera que consideren. No es que el 6 de septiembre votamos y al día siguiente entre un gobierno que puede ir a conseguir los recursos, que puede ir a conseguir la salvación de la economía. No. 45 días para segunda vuelta y de la segunda vuelta unas 3 semanas para la posesión. Entonces estás hablando
que del día de la elección hasta que se instale el gobierno legítimo son por lo menos 2 meses, pero más o menos eso coincide con tu sugerencia, Gastón, de 10 de noviembre, o sea que ahí la anotaremos y la guardaremos como sugerencia, me gusta la idea. Johnny Salas, auditoría del padrón electoral. Mira, Johnny, fíjate que ha habido una auditoría, la hizo la OEA en el pasado, incluso la misma OEA que hizo la auditoría de la elección había hecho una auditoría del padrón. Es poco conocido, se la hizo, vino un equipo de gente técnica y se vio problema, se hizo cierta depuración. El problema, para que entendamos ahora, y no digo que el padrón sea perfecto ni por asomo, pero fíjate cómo hicieron el fraude. El fraude no es de que había los votantes en el padrón que no existían y fantasmas, hubo un poco de eso. El fraude fue informático y caligráfico. Modificaron las actas. Entonces, el tema no era del padrón, el tema era que en un lugar, en los lugares rurales, diciendo que tenían más apoyo, ¿qué pasaba? Que había un porcentaje de participación mucho más alto que el promedio nacional, raro, sería el único caso del mundo, donde la migración, en vez de ser del campo a la ciudad y de la ciudad a la Argentina o España, sería al revés. La migración es de la ciudad al campo, parece, porque había más participación en esas actas de las zonas rurales. Y había una votación excesivamente alta para el movimiento al socialismo. Y eso se demostró de que fue llenando actas, que llenaron las actas de forma caligráfica. Y si hay dos cosas que son importantes para la elección, es garantizar tener delegados, Johnny, en todos los lugares y también tener las misiones de observación electoral internacionales. Johnny Salas, Tuto, ¿por qué no te unes con Camacho por Bolivia? Bueno, tomada tu sugerencia aquí, Johnny. La veremos, tú sabes, yo he hablado con todo el mundo y te vas a fijar, hay una guerra desatada entre todos. Yo nunca hablo, trato de no hablar mal de nadie. Cuando me den palo me voy a defender, porque no busco guerra, pero no me corro cuando me dan gresca. Yo más bien he hablado bien y he destacado el trabajo y el aporte de todos, y aquí en este programa he dicho una y otra vez que la OEA va a fallar sellando que Evo Morales es un golpista, que desconoció el referéndum, que hizo fraude en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso gracias a que Colombia elevó la opinión consultiva. Yo mandé mi recurso jurídico y te puedo decir que Camacho, los cívicos, los jóvenes, las plataformas hicieron una recolección de firmas que le llevamos a Colombia para mostrarles que el pedido de que la opinión consultiva pueda ser elevada por el Estado colombiano a la Corte de San José no era un capricho de Tuto, no era animadversión mía de Evo Morales, que andamos peleando 20 años, no, era un tema de sentimiento nacional, y Luis Fernando Camacho hizo un maravilloso trabajo en eso, y como también en la resistencia de octubre a noviembre, te puedo decir, pues toda la juventud, las pititas que se despertaron y el liderazgo de los cívicos, Luis Fernando Camacho, fue algo admirable y que hay que destacar. Ramos dice que de Banzer, que fue dictador. Mira, es el 64 al 82, Daniel, Bolivia no tuvo democracia, no había pelea por quién era demócrata o no, había diferentes gobiernos militares. Bueno, podrás discutir lo que pasó el 67, Siles Salinas, el breve interregnum, lo que sucedió ahí con la Constitución, pero en esencia, como tú sabes, estábamos fuera del marco de la democracia, con gobiernos de una persuasión o de la otra, o Torres, o Banzer, o de las otras. Banzer en democracia se reinsertó, participó democráticamente, se reconcilió con toda la gente con la que estaba antes, que había estado enemistado, con el doctor Paz, con Jaime Paz, con Óscar Motete Zamora, con Benjamín Miguel, con mucha gente de la que aprendí bastante. Entonces, fíjate que es lo interesante acá. Banzer fue gobernante de facto en los 70, sí, y después supo reinsertarse en democracia, cumpliendo todo lo que decía la democracia. Incluso cuando el 85 apoyó a Víctor Paz, siendo que había sacado más votos. Apoyó a Jaime Paz, ayudó a construir la democracia. Entonces, alguien que fue gobernante de facto, supo trabajar y desempeñarse como demócrata. Evo Morales, elegido como demócrata, se volvió un autoritario. Eso es lo triste. Persiguió a la prensa, criminalizó a la oposición, 1000 exiliados, Leopoldo Fernández preso, los indígenas y el TIPNI reunido en democracia. En democracia. Y finalmente te quiero decir lo siguiente, hay gente del MAS que le encanta decir eso. A los amigos del MAS les digo una y otra vez, ya saben, no les gustaba Banzer. ¿Qué hacían con Capitán América? Juan Ramón Quintana, empleado del gobierno de Banzer 97 al 2001. Yo fui elegido. Quintana fue empleado, designado, 4 años en el Ministerio de Defensa, haciendo los mapas de erradicación. Creo que uno se olvida. Capitán América,
el único militar que ha ido a la escuela militar de Fort Benning, Georgia, la Escuela de las Américas, que llegó a ser ministro, y ministro de un gobierno en teoría socialista y después embajador en Cuba. Así de oportunistas son. Si no les gustaba Banzer, ¿qué hacía Quintana? Betty Tejada, anda a revisar, entra a hacer Google, la vas a ver. Presidenta de Cámara de Diputados. Casada, no era de Banzer, el hijo afectivo de Banzer, Ramón Prada, creo que hasta vivía en la residencia. Entonces, lo que sucede, mire, los demás yo entiendo, como no me pueden decir nada a mí, y yo les digo que es latrocinio, que han protegido el narcotráfico, que se han robado, que han malversado, y no me pueden decir nada a mí, porque me han enjuiciado, me han perseguido, y finalmente aquí estoy, y me he sometido a los jueces de Evo Morales durante 14 años, y esta rata cobarde no aguantó 2 días de someterse a sus propios jueces, a los que él había designado, no aguantó 2 días. Renunció y ya, que 2 días, día y medio, 24, 30 horas aguantó y salió corriendo. ¿Quién dejó al fiscal general? ¿Quién dejó a la Corte Suprema? Él los dejó. ¿Y cómo sería su cargo de conciencia que no tuvo el valor civil de quedarse a enfrentar a la propia justicia que él había designado? Y yo los enfrenté 14 años a todos sus fiscales, a su comisión mixta del Congreso, a su Congreso en pleno, a su Tribunal Constitucional, a su fiscal de la paz, a su juicio de Catle, a todo lo que él me hizo. Esa es la mejor prueba de que yo aquí sigo y él no está y no va a volver. Y qué triste que, como no tienen qué más decirnos, tienen que ir a buscarse a atacar por ese lado. En tu gobierno no hubo corrupción, Tuto. Mira, puedes revisar, Carlos Darío, y estoy aquí 14 años después, el gobierno persecutorio al MAS me han investigado absolutamente todo. Me han investigado absolutamente todo. Yo hacía la ley SAFCO, hice el Estatuto de Funcionario Público, hice la declaración jurada de bienes y rentas, fui el primer funcionario público en hacer mi declaración jurada al entrar, al salir, el sistema que no les gusta. Ahora, si tú me dices alguna vez un varita, una cosa que pudo haber, seguramente, pero te puedo decir, y basta ver, te digo, Carlos Darío, la gente que trabajó conmigo, como era el último año de gobierno, y no había reelección y ni la busqué, porque la propuso el juez Costa Obregón, propuso que yo me reelija. Y salí al día siguiente a decir que no, porque yo no acepto hacer campaña desde el gobierno o cambiar las reglas o cambiar el compromiso. No las dije. Y te invito, Carlos Darío, a que revises la gente que trabajó conmigo y te pueden decir dónde están la gente que trabajó conmigo. Alberto Leitón, trabajando en el Banco Mundial, prestigiosa carrera que ha hecho allá. José Luis Lupo maneja países del cono sur del BID, se fue a trabajar organismos, era un profesional que trabajaba antes también esa clase de organismos. Javier Nogales, lo mismo. Jack Trigo, reconocidísimo en sus diferentes campos. Amalia Naya, que trabaja en la parte de educación, reconocida también. Gustavo Fernández, canciller diplomático. Quizá los nombres no te signifiquen mucho, pero alguna gente sí sabe la clase de gente que es y que han hecho en su vida antes, que han seguido haciendo después, y el rendimiento que han tenido. Y la mejor evidencia que te puedo dar, lo mejor que te puedo decir es que el gobierno más abusivo y autoritario de la historia de Bolivia, yo estaba al frente todos los días, me han mandado a quemar mi casa 2 veces, me han mandado a quemar mi oficina, me han inventado juicios de difamación por el caso Catle del Banco Unión, me han dado sentencia, he desfilado por 30 instancias judiciales, aquí sigo y ese es quizás lo mejor que te pueda decir respecto a eso. Después de 14 años del MAS, aquí estoy. Ojo. Y esos señores que así nos persiguieron, y no me estoy quejando porque igual persiguieron a mucha otra gente de forma injusta, el rato que perdieron el poder, corriendo a esconderse a la Embajada de México. Ahí está, Capitán América. ¿Te acuerdas, Quintana? Que salía a decir que lo voy a enterrar a Leopoldo Fernández y era machito cuando tenía el poder. Ahí está, escondido como un llorón, en la Embajada de México, pidiendo salvoconducto. El mismo que le negó a Roger Chonta Pinto, mi amigo fallecido, que estuvo 454 días escondido en la embajada, para que veas cómo ellos sí tienen un enorme cargo de conciencia. Emilio, tenemos 2 más. Emilio, el tema de impulsar la educación en Bolivia, la pandemia durará bastante. Claro que sí, Emilio, hemos propuesto el tema de tú sabes bien, en el tema de la propuesta Corazón Verde digital, hacer el gobierno digital, la educación digital, enseñar la programación. Yo quiero que todos los jóvenes que puedan aprendan a programar en JavaScript. Yo aprendí de chico en ingeniero, aprendí Fortran, Basic, idiomas que ya no sirven. Hoy día aprendan JavaScript y aprendan C++, el compilador de C++. Tengamos educación digital y sobre todo creo que algo que es fundamental, Emilio, que lo hemos dicho, es imposible al mundo que viene de la hiperdigitalización. Tenemos que lograr adecuar la educación al nuevo desafío y responder como respondimos antes. Yo recuerdo
que en los 80s, en los 90s, el grado de educación promedio que se alcanzaba era quinto curso, sexto curso, séptimo curso. A través de los años hemos logrado educación universal del primer curso al 12º y mejorar la universitaria. Presencial. Ahora el desafío va a ser, como tú señalas muy bien, en medio de la pandemia, garantizar el mismo acceso universal a la educación por la vía digital, lo cual va a requerir el programa del gobierno digital, lugares con puntos de Wi-Fi, banda ancha, poder replicar, reproducir y llevarla a todos los lugares que podamos llegarla, pero claramente la educación se va a convertir a esta clase de mecanismos, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Luis Ignacio, Bolivia tiene que ser más liberal, privatizar algunos medios, bajar la cantidad de ministerios, la carga de políticos inútiles, fomentar a los productores. Estamos totalmente de acuerdo, Luis Ignacio. Yo creo que el gobierno primero tiene que hacer políticas públicas bien hechas. Yo te diría, a ver, para darte un ejemplo, sí creo que hay que acomodarse al año 2020. Aunque tú no lo creas, hoy día es de tremenda importancia, y te lo digo porque lo he visto en varios países, lo que se llama economía naranja, la cultura, el turismo, la gastronomía, porque eso vendemos en América Latina. Colombia tiene ministerio dedicado a eso, en Perú ni que te cuento lo que están haciendo. Entonces hay que saber adecuarse a los tiempos, porque yo te puedo decir que hace 25 años tú me decías Ministerio de Cultura, yo más como ex ministro de Hacienda te hubiera dicho para qué. Hoy día te puedo decir que lo que se llama economía naranja, te invito a que leas eso, esta mezcla de cultura, turismo, gastronomía, que la gente venga a la Chiquitania en Santa Cruz, que vaya a Salar de Uyuni, que venga a probar la comida, que vaya a Ruenabaque, que venga a Sucre, Potosí, a ver lo que era la época colonial y demás. Esa es parte de lo que se llama todo el complejo de economía naranja que hay que desarrollar. Yo te puedo decir en ministerios, yo tenía un Ministerio de Desarrollo Económico y Minería, Energía, Minos, eran viceministerios. Y hicimos el contrato de gas con Brasil, hicimos el gasoducto Yacuiba Río Grande, hicimos los proyectos mineros de San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente, mucho más de lo que hizo Evo Morales, con 5 ministerios, uno para cada uno. Entonces, sé muy bien de lo que estás hablando, lo que importa creo que son las políticas públicas que haces. Alfonso, finalmente, la última dice, Alfonso, sobre votar en medio del coronavirus es pedir matrimonio a niña confundida por falta de respiradores médicos, dice Alfonso. No cabe duda que el coronavirus te va a cambiar mucho y te va a cambiar para siempre muchas cosas. Esto no va a cambiar. Y es evidente que está en Bolivia, ahora o cuando la hagas, va a ser una campaña totalmente diferente. Y te lo digo porque antes yo iba a todos los lugares de 6 de la mañana a 11 de la noche, abrazo a los hombres, darle la mano, beso a las señoras, a las damas, a las mujeres, conversar, hablar, abrazar. Eso no se va a poder hacer, va a cambiar totalmente y eso va a durar un buen tiempo. Entonces, si tú dices, tenemos que esperar a que se vaya el coronavirus, la economía de Bolivia va a estar muerta, va a haber colapsado total y completamente cuando se la tenga. Y te recuerdo una vez más, yo no fijé la fecha, yo dije que sea el Tribunal Electoral, estaba acordada para el 6 de septiembre con todos, Evo Morales pateó el 2 de agosto, ahora se ha repuesto la de 6 de septiembre, si no es 6 de septiembre, será 2 de agosto, es mejor 6 de septiembre que 2 de agosto, y entiendo que si esperas a que todo el mundo pase el shock del coronavirus, que no haya contagios, que todos estemos tranquilos, que se pase esto, no va a quedar ninguna empresa, ningún hotel, ningún restaurante, ni empleos abiertos para el país, y ese es el equilibrio que hay que buscar, como hablábamos al principio. Kevin dice si la cuarentena rígida es buena forma de combatir la pandemia, sabiendo que se detiene el aparato productivo y que eso puede causar que la gente pueda morir de hambre. Sí, ese es el dilema que hemos hablado acá muchas veces, se entiende, se conoce, se sabe. La cuarentena no podía ser permanente. Recuerdo que uno de los primeros Facebook Live que hicimos, dijimos que la cuarentena era como esas huelgas de hambre. Es fácil entrar y bien difícil salir, y ahora lo estás viendo, tal cual lo hablamos. ¿Por qué? Porque hay un límite a el tiempo que puedes tener a la gente encerrada en casa sin trabajar y sobre todo al sector informal y obviamente al sector empresarial que está pagando sueldos y excepto quizá farmacéuticas, un poco de bancos, un poco de supermercados a medias, no están percibiendo los ingresos y tiene una enorme dificultad todo lo que va a pasar y ese es el equilibrio. Ricardo Hausmann lo dijo en un Facebook Live. Si
conforme la cuarentena pase, la gente va a tener que evaluar. Tengo 10% de chance de contagiarme si salgo, pero 100% de chance de morirme de hambre, voy a salir. Ese es un drama que está enfrentando todos los diferentes países del mundo. Y lo que más lamento yo es que el periodo de cuarentena no se usó para incrementar la capacidad de atención sanitaria y de testeo del coronavirus. ¿Qué va a pasar con el incremento de la pobreza? Mira los indicadores que están saliendo por ahora de la CEPAL y del Banco Mundial. Son estimados iniciales, todavía no se ha visto el efecto completo. Como verás, además van a ir subiendo, Luis Alejandro, porque has visto que la primera proyección decía menos 3,4% Bolivia, ahora dice menos 5,9%. Y va a ir subiendo, y para todos los países, porque obviamente el estimado en abril no es el que es el de mayo. Y en Latinoamérica, lamentablemente, si ves, nos hemos vuelto el epicentro del coronavirus y nos va a golpear más tarde. Entonces estamos sufriendo la cuarentena que le empezamos un poquito después que los europeos, y ahora que nos está llegando recién el coronavirus y que tenemos economía informal y que no tenemos el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de China para inyectar cantidad de recursos. Por eso se requiere hacer un programa de cooperación. ¿Y a cuánto va a llegar a aumentar la proyección? Veremos las cifras que saque CEPAL, pero claramente con una economía en recesión va a subir significativamente. He visto algunos estimados, pero me parece que todavía es demasiado temprano para dar una estimación numérica con cierta precisión. Muy bien, Luis Alejandro ya estaba acá, perdón. José Luis habla que el mundo sigue cambiando, relaciones internacionales están cambiando. ¿Cómo deberíamos llevarnos con los vecinos y las dos grandes potencias? China demostró que es agresivo. ¿Qué camino debe seguir Bolivia en sus relaciones internacionales? Mira, José Luis, lo que yo creo que debemos hacer es, primero, tener relaciones con los países con los que tenemos intereses. Y tenemos intereses en Sudamérica, tenemos un interés muy grande con China, tenemos intereses con Europa, con Estados Unidos. Esa es nuestra esfera de acción. Y si me preguntas específicamente, creo que un rol fundamental de Bolivia es ser el corazón integrador. Por eso mi propuesta se llama Corazón Verde Digital, para construir en el corazón puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril bioceánico, líneas eléctricas, líneas de transmisión de datos, gasoductos, y ser un poco el integrador de Sudamérica y la bisagra entre Brasil, que para el 2025 será la sexta o séptima economía del mundo, y la China, que para entonces será la primera economía del mundo, con ese ferrocarril bioceánico. Además, China es la economía más importante para los países de Sudamérica. Hay que mantener con ellos buena relación, pero también hay que mantenerla con Estados Unidos, con Europa, con todos. Mire, si ellos entran en Gresca, no nos compremos esa Gresca. Lo único que yo sí voy a seguir haciendo es defender la democracia en América Latina. Si me preguntas, voy a ir a Qatar o a Dubái a ver por qué las mujeres, ya puedo manifestar mi criterio, pero no es mi causa. Mi causa es democracia en América Latina, porque aquí yo firmé la Carta Democrática de las Américas el 11 de septiembre del 2001. Y quiero vivir en un hemisferio con democracia. No quiero Cuba, no quiero Venezuela, no quiero Nicaragua, sometidas a regímenes autoritarios, gerontocráticos, abusivos, dictatoriales. Maduro está temblando, le acaban de agarrar a un señor Sabe en Cabo Verde, tratado una Gresca de estaferro de Maduro, que han robado miles de millones de dólares, hasta la comida de la gente, el petróleo, el oro, la cocaína, es cajero de un montón de gente. Eso es un peligro para la región. Contra eso voy a combatir. Democráticamente voy a combatir para tener libertad y democracia con Estado de Derecho en toda la región, y contra los tiranos de Venezuela, de Cuba y Nicaragua, siempre al frente. En la parte económica, la mayor cantidad de relaciones, y si me preguntas un par de cosas importantes, es primero, para salvar la economía tienes que hacer un programa de cooperación, requieres los países que tienen capital, China, Europa, Estados Unidos, y que tienen influencia en los directorios. La condonación de 5.500 millones de dólares de deuda multilateral en 3 rondas que yo logré hacer, no iba a hablar solo con los organismos, hablaba con los socios más influyentes de los organismos: Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Lo mismo voy a hacer ahora para traer el programa de cooperación. En el tema del litio, me interesa coordinar políticas con los 3 países que tenemos una enorme cantidad de reservas de litio: Bolivia, Chile y Argentina. Con Chile sé que es difícil por todo lo que sabemos, pero busquemos por lo menos coordinar
el no canibalizar nuestro litio, generar acá la industrialización. Y lo otro, hay que renegociar los contratos con Argentina y Brasil. El de Argentina que dejó Evo Morales es terrible, no sirve, porque resulta que en invierno, cuando le hace frío a la Argentina, tienes que exprimir las vacas gasíferas y sacar 17 millones de metros cúbicos, y cuando ya no les hace frío, bajas a 10 millones de metros cúbicos. Pésimo sistema, absolutamente irracional en explotar campos, que daña nuestra capacidad productiva y se acomoda a lo que el cliente necesita. Hay que renegociar eso. Y lo mismo con Brasil. Yo fui parte de un esfuerzo. Herbert Müller, el hombre más destacado en todo esto, merece una medalla. Negoció un contrato de 20 años, 30 millones de metros cúbicos para Sao Paulo. Hoy día se ha renegociado con el gobierno de transición, que es débil, y no sé por qué aceptaron esto, 5 años, 14 millones de metros cúbicos. La cuarta parte del tiempo, menos de la mitad del volumen, a mí no me toman el pelo. Esos temas son los temas más importantes que te puedo señalar ahora, y junto con eso, el hecho de que voy a ser muy agresivo en abrirme a acuerdos de integración comercial. Evo Morales, porque Chávez y Maduro le decían, no hacía acuerdos de integración comercial. Perú, México con López Obrador, tienen 40, 50 acuerdos de integración comercial. Con Canadá, con Estados Unidos, con Europa, con Malasia, con Tailandia, con Japón, con Singapur, con Indonesia, con China, con todos. Ahí voy a ir yo, porque vamos a tener una economía integrada y abierta al mundo. En lo económico, defendiendo la democracia y libertad y cuidando de ser esta bisagra entre China y Brasil, el corazón de Sudamérica y desarrollo del litio y del gas. Muy bien. Diga algo de la señora Áñez porque tiene miedo. No, yo no tengo miedo, mi querido Willy, no. Y te hablo con claridad. Cuando ella lanzó su candidatura en enero, saqué un video, dije todo el daño que iba a ser económico. Más, fui el primero cuando hubo la denuncia de respiradores, de un programa de televisión a pedir la renuncia del procesamiento de los ministros, lo mismo yacimientos. Cuando hay la corrupción, salgo y la critico con toda dureza. Y he salido a criticar el tema del, si me sigue en redes sociales, cuando lo hace el periodista, al señor, porque yo defiendo principios a través del tiempo. Cuando sacan un periodista, sea Evo Morales o este gobierno, lo defiendo. Cuando un gobierno se quiere perpetuar desde la gestión, como lo hacía Evo Morales, como lo hacía Maduro, como lo aquí, me pronuncio y lo defiendo. Lo que sí he dicho claramente es que en estas sesiones estoy buscando hablar sobre todo sobre el drama del tema del coronavirus. Ya va a haber tiempo para la campaña, no te preocupes de eso y te garantizo que sabemos defendernos. Es posible elecciones, supervisión exterior, dice Gustavo, la última. Es posible, sí, pero no es aconsejable, es posible. En Venezuela Maduro no tiene supervisión exterior. Te lo digo porque estaba ya en los procesos electorales y por eso hace fraude y por eso se roba las elecciones. La última vez que estuve yo allá, la última vez que Maduro perdió fue en diciembre de 2015. No había supervisión de la OEA, pero sí fue un triunfo abrumador y después ya empezó a cambiar todos los sistemas para hacer fraude en la Asamblea Constituyente y en la elección presidencial, y Venezuela no trae observadores internacionales. Entonces sí, es recomendable, aquí va a haber misiones de observación internacional. Yo he presidido varias, me parece importante hacerlas y creo que eso ayuda al país porque todos somos testigos de que si no había la observación de la OEA con la ulterior y posterior auditoría, pues no hubiéramos, Evo Morales seguramente hubiera seguido acá todo orondo. Muy bien, muchas gracias a todos, 6:30 de la tarde de este 14 de junio. Muchas preguntas muy interesantes, gracias por los aportes, gracias también, sé que veo pasar por la pantalla ahí algunos amigos del MAS, algunos apasionados, otros trolls, otros bots pagados, créanme, estoy acostumbrado. Todos los trolls, bots y seguidores de Maduro siempre me llenan de insultos, lo mismo los de Nicaragua, los de Cuba, los voy coleccionando. Está bien, es parte de la libre expresión, puedo defender absolutamente todo lo que quieran decir. Y creo que alguna vez voy a pedir al equipo que hagamos una sesión donde voy a invitar solo a los masistas, porque para que vengan, que nos insulten, que nos pregunten absolutamente todo. Y lo desafiaría a ver si Evo Morales es capaz. Eso no podía hacer ni con los periodistas acá, de pararse a responder preguntas. No, solamente con Telesur o solamente con los medios intimidados. Yo no tengo problema, está bien, y sé que algunos se van a exceder en los insultos. Traten de no hablar mal de mi mamá, es muy buena persona, está viva, 82 años. Aquí el problema, si es conmigo, que sea a mí. Y vamos a buscar hacer una sesión para poder responder las que sean preguntas, interrogantes, críticas y todo lo que quieran, porque es parte de la democracia, no demonizarse. Yo tengo mi posición clara, firme, la defiendo y la justifico
ante lo que es el movimiento al socialismo. Sí les aviso, mañana voy a sacar un mensaje cortito. El señor Luis Arce, en marzo de 2017, salió a anunciar que se prestaba $1.000 millones en bonos para hacer hospitales, 7 de tercer nivel, 4 hospitales de cuarto nivel en los 9 departamentos de Bolivia. ¿Dónde? El Congreso, que ahora quiere investigar todo, ¿qué pasó? ¿Aprobaron? ¿No aprobaron? ¿Qué pasó con los hospitales? A ver que el cajero desfalco nos responda a eso. Les agradezco el habernos acompañado y reitero mi exhortación y mi reflexión sobre el tema de que los días que se avecinan van a ser muy duros. En la parte sanitaria, en contagios, en decesos, van a ser duros, van a llegar los siguientes 10, 12, 15 días, van a ser particularmente difíciles y van a coincidir con enormes, quizás que van a salir a luz pública, dificultades económicas que se han venido incubando y que van a requerir un mínimo de entendimiento y coordinación entre ejecutivo, legislativo y entre gobierno nacional, regional, local, que ojalá se logre, que ojalá la Iglesia pueda ayudar a eso, porque cuando tengamos elecciones nacionales y después regionales y locales, vamos a recomponer todo el andamiaje del Estado nacional, regional, local, legislativo, judicial. Pero por ahora tenemos que vivir en esa situación de transición que ya es suficientemente difícil en lo sanitario y económico, y agregarle ingobernabilidad por la polarización y pugna entre poderes y descoordinación entre instancias y estamentos regionales, locales con el gobierno nacional, dificultan más. Esa es mi reflexión para este 14 de junio. Ojalá que se pueda trabajar en ello, porque creo que la gente que está angustiada merece el mínimo de respeto de ver que se hace ese esfuerzo. Gracias nuevamente, 6:32 de la tarde, 14 de junio. Hasta el próximo miércoles.